Bien, saludos a todos. Bueno, tenemos aquí otro ejercicio, el ejercicio de junio de 2020, el ejercicio 2 del examen de selectividad de matemática para las ciencias sociales 2. Entonces dice el ejercicio, una fábrica de electrodomésticos dispone de 2 cadenas de montaje. En una hora de trabajo, la cadena A produce 10 lavadoras y 5 frigoríficos, mientras que la cadena B produce 7 lavadoras y 6 frigoríficos. El coste de cada hora de trabajo en las cadenas A y B es de 1.200 y 1.500 euros respectivamente. Aquí sobra el guioncito. La cadena A puede funcionar como máximo el doble de horas que la cadena B. Si deben producir como mínimo 400 lavadoras y 280 frigoríficos, formule sin resolver el problema que permite obtener las horas de funcionamiento de las cadenas A y B para minimizar el coste de producción de estos electrodomésticos. Bueno, aquí hay una característica de este ejercicio y es que te dice que formule sin resolver, es decir, que solamente plantee el problema, es decir, que nos lo pongamos como un problema de programación lineal. Digamos cuáles son las restricciones y cuál es la función objetivo, ¿no? Y entonces, pues, bueno, vamos a ir viendo qué es lo que nos dice. Vamos a traducir este enunciado a un problema de programación lineal ya más concreto, más directo. Bien, vamos a ver cuáles son las variables. Las variables x e y, como siempre suele suceder, lo mejor es mirar en la pregunta, que permite obtener, ¿qué es lo que nos están preguntando? Obtener las horas de funcionamiento. Entonces, las horas de funcionamiento de las cadenas A y B, pues eso sería, X sería las horas de funcionamiento de la cadena A, e Y sería igual a las horas de funcionamiento de la cadena B. Entonces, eso es lo que ya lo tenemos definido, ¿no? Bien, entonces, ¿qué más cosas? Para minimizar el coste de producción. Bueno, si nosotros vamos aquí dice, en una hora de trabajo la cadena A produce 10 lavadoras y 5 frigoríficos. Como ya hemos hecho en otro ejemplo anterior, en otro vídeo, pues esto si lo organizamos en una pequeña tablita nos aclaramos. Entonces, la cadena A que tiene X horas de funcionamiento y la cadena B que tiene, bueno, Y horas de funcionamiento. Y entonces, la cadena A produce lavadoras y frigoríficos. ¿Cuántos? Pues tiene la cadena A, produce 10 lavadoras y 5 frigoríficos. Mientras que la cadena B produce 7 lavadoras y 6 frigoríficos. Dice, el coste de cada hora de trabajo en las cadenas A y B de 1.200 y 1.500 euros. El coste, minimizar el coste, nos está diciendo que el coste es la función objetivo. Entonces, la función objetivo, esto de aquí, sería por cada hora de trabajo 1.200 de la cadena A, 1.500 de la cadena B. O sea, la función objetivo sería f de xy igual a 1.200 x más 1.500 y, ¿no? Eso sería la función objetivo, respectivamente. Y aquí nos dan unas condiciones, viene aquí en una frase y luego viene otra frase. Dice, la cadena A puede funcionar como máximo, el doble del doble de horas que la cadena B. O sea, la cadena A, X, como máximo, es decir, menor o igual, porque no puede superar, al doble de horas de la cadena B. Entonces esta sería la frase, esta de aquí, traducida a una restricción. Y ya tenemos aquí. Y aquí hay más restricciones. Dice, si deben producir como mínimo 400 lavadoras, pues las lavadoras deben ser como mínimo, es decir, mayor o igual que 400.
y como mínimo 280 frigoríficos, pues los frigoríficos deben ser mayor o igual que 280. 280. Ya tengo aquí planteado, digamos, el esqueleto del problema. Entonces, formúlese y resolver el problema, pues entonces podemos decir, aquí lo vamos a escribir. Entonces, tenemos selectividad, junio 2020, ejercicio 2. Muy bien, pues tenemos, se trata de un problema de programación lineal. Esto no haría falta hacerlo, pero no haría falta escribirlo, pero bueno, sabemos que es un problema de programación lineal en el que tenemos que minimizar, es decir, encontrar el mínimo, minimizar la función objetivo, coste. ¿Cuál es la función objetivo? Hemos dicho que es f de xy igual a 1200x más 1500y. Tenemos que minimizar esta función sujeta a las restricciones. Bueno, pues ¿cuáles son las restricciones? Unas cuantas. Vamos a ver. Tenemos x menor o igual que 2y. Luego tenemos esta de aquí, ¿no? 10, las lavadoras. 10x, 10 que produce la cadena A por cada hora de producción de cadena A, más 7 de la cadena Y. 10x más 7y mayor o igual que 400. La otra de los frigoríficos, 5x más 6y mayor o igual que 280. Y también, bueno, eso serían las restricciones lógicas y deberíamos poner también, por supuesto, las restricciones, bueno, estas son las restricciones, perdón, estas son las restricciones que nos da el problema y deberíamos poner también las restricciones lógicas, que sería x mayor o igual que 0 y también y mayor o igual que 0, porque ninguna de estas dos nos la están poniendo. Bueno, la y mayor o igual que 0, como 2y es mayor o igual que x y la x es mayor o igual que 0, entonces esta nos la podríamos ahorrar. La última no nos va a ser necesaria. Pero bueno, esto sería las restricciones, ¿no? Donde x es el número de horas de funcionamiento de la cadena A, e Y sería igual al número de horas de funcionamiento de la cadena B. Pues ya estaría planteado el problema. Me dice, formule sin resolver el problema, es decir, no tenemos que resolverlo, simplemente tenemos que plantearlo. Pues este sería el problema. Es el problema, dadas las restricciones estas, pues con esta función objetivo sujeta a estas restricciones hay que minimizarla. Y ese es el problema que hay que resolver. Y esta X y esta Y representa pues, el número de horas de funcionamiento de la cadena A y de la cadena B. Y entonces al resolverlo me daría las horas de funcionamiento para minimizar ese coste, ¿no? Las horas de funcionamiento para minimizar ese coste. Bueno, ya resolver el problema es otra historia. Lo dejamos ahí planteado para que lo podáis intentar hacer, a ver si sois capaces de terminarlo. Pero en selectividad no se pedía resolverlo, se pedía solamente plantearlo. Muy bien, hasta aquí este vídeo que ha salido cortito. Muchas gracias por vuestra atención.